Ya aprendimos cómo crear y borrar bases de datos. Ahora lo que nos toca es aprender a crear tablas. Como puedes ver ahora de este lado, yo modifiqué mi conexión y estoy conectado directamente a la base de datos de Code Curso. Así que te recomiendo que la base de datos que creaste previamente la utilices para trabajar de ahora en adelante. Vamos a aprender a crear tablas con la misma metodología, sencillo y rápido. Vamos a crear una tabla bastante sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre que le vamos a colocar a la tabla y yo quiero crear una tabla que se llame usuarios. Ese va a ser el nombre de la tabla. Pero para que esto funcione tenemos que decirle al manejador, créame con el comando create una tabla. Entonces el comando es simple. Vamos a crear una tabla que se llama usuario. Eso es lo que va a entender el manejador. Ahora abrimos paréntesis y es aquí dentro de este paréntesis donde tenemos que especificar las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a agregar primero que nada un campo para que esta tabla tenga una clave primaria. Una clave primaria es un número identificador que no se repite y que nos va a servir para identificar cada registro. Aquí lo que vamos a agregar es el tipo de dato. En este caso el tipo de dato que voy a utilizar es un tipo de dato numérico, pero puedes utilizar para las claves primarias tanto números como texto. El tipo de dato que voy a utilizar va a ser big serial. ¿Por qué big serial? Porque es un número muy grande que se auto incrementa. Eso es lo que quiere decir eso. Cada vez que yo haga una inserción en esta tabla, el número que está acá se va a incrementar de uno en uno hasta su número máximo. ¿Para qué nos sirve el ID? El ID nos sirve porque, por ejemplo, en algún futuro quieres eliminar un Pedro de la tabla. Seguramente vas a tener muchísimos Pedros, pero solamente vas a tener un registro con un ID, por ejemplo, 124. Entonces, si tú quieres eliminar un registro, lo ideal es que lo hagas utilizando el ID, que es un número único. Esa es una de las utilidades que tienen las claves primarias. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que las claves primarias no pueden ser números nulos. Tiene que estar presente en todos y cada uno de los registros de la tabla. Es por eso que tienes que colocar una cláusula específica para evitar que puedan almacenarse números nulos. Y la cláusula es el not null. Colocando esto, el manejador entenderá que ningún número nulo puede ir en este campo. Ahora nos falta lo más importante y es que el manejador entienda que este ID es la clave primaria de esta tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para eso existe la cláusula primary key. Y como vas viendo hasta ahora, es todo bastante sencillo. Crear tabla, usuarios, y le voy a decir el campo ID es de tipo big serial, no es nulo y es clave primaria. Con un conocimiento medianamente básico del inglés podrás entender esta sentencia de manera muy sencilla. Ahora nos queda agregar un campo adicional, porque no nos sirve de nada una tabla que tenga solamente una clave primaria. Entonces vamos a agregar una coma acá y damos un espacio. La coma nos sirve para separar los campos que vamos creando. Como esta es una tabla de usuarios, lo ideal sería que tuviera un nombre. ¿Qué tipo de datos son los nombres? Bueno, los nombres son normalmente tipos de datos texto. Para eso existe el tipo de dato varchar. Hay dos formas de utilizar varchar. Esta forma, lo dejo así, o simplemente le coloco entre paréntesis la cantidad de caracteres que voy a definir como límite para almacenar un nombre. Supongamos que yo coloco acá 60 caracteres y entonces cada vez que yo ingrese un nombre debe tener máximo 60 caracteres. Si tiene más de eso no va a caber en el campo y por ende puede darnos algún error. ¿Por qué deberíamos utilizar esta limitante? Bueno, porque de esta forma vamos a optimizar el uso de espacio de disco de nuestra base de datos y va a ser un poco más liviana. Si yo lo dejo abierto, él va a definir un espacio de memoria gigante para almacenar los nombres. Aunque tú escribas un nombre de 4 letras, él va a reservar todo el tamaño que tiene disponible el tipo de datos varchar. Vamos a definir 60 y vamos a agregar ahora apellido. El apellido también lo vamos a definir como un tipo de dato varchar de 60. Hasta aquí creo que va bastante entendido el asunto. Vamos a darle un enter acá para que se vea un poco más bonito. Y vamos a agregar el campo edad para tener registrado la edad de nuestros usuarios. Poner edad. Y la edad normalmente se coloca un tipo de dato numérico, en este caso entero. Voy a poner integer.
Otra cosa que nos haría falta sería un correo, y el correo viene siendo también un tipo de dato texto, y voy a poner varchar 50, y ya con esto estaríamos definiendo la totalidad de los campos de nuestra tabla, algo bastante sencillito. Si yo selecciono esto y lo ejecuto, vamos a ver acá que se crea la tabla con las columnas que acabamos de definir. Pues vamos a ver qué pasa acá en el esquema public. Aquí no hay nada, entonces vamos a refrescar esto y aparece una tabla llamada usuarios, que fue la que definimos acá. Ahora, esta es la forma de hacerlo con la sentencia SQL. ¿Cómo hacemos para crear esta tabla del modo gráfico? Bueno, sencillamente le damos clic derecho, crear nueva tabla, y nos va a desplegar esta ventanita. Esta ventanita vamos a colocar el nombre de la tabla, vamos a colocar usuarios 2, y vamos a empezar a agregar de este lado todas las columnas. ¿Cómo las agregamos? Sencillo. Clic derecho, crear nueva columna, y le ponemos ID. Habíamos dicho que esto era un Big Serial y que no puede ser nulo. Para eso hacemos clic acá y guardamos. Seguimos, agregamos columna, nombre, tipo varchar, vamos a dejarlo así. Vamos a agregar otra columna, apellido, tipo varchar, vamos a colocar a este 60, aceptamos, agregamos columna, edad, y en el tipo de datos hacemos clic y le ponemos entero. Aceptamos y nos faltaría el dato correo. Varchar, pero habíamos puesto 150 si mal no recuerdo. Bien, hasta acá ya definimos los campos de la tabla, pero tenemos que agregar o decirle al manejador que este ID va a ser nuestra clave principal o nuestra clave primaria. Para eso tenemos que ir al apartado restricciones y agregar una nueva, crear nueva restricción. Acá tenemos que seleccionar el campo que vamos a definir como clave primaria. Entonces dejamos esto marcado, primary key, y seleccionamos el ID. Le damos a aceptar y va a aparecer acá que nuestra clave primaria es una restricción ahora mismo. Y ya tenemos definido todas las columnas y nuestra clave primaria. Para que esto se genere, para que esto se guarde y aparezca acá en las tablas, para que ya aparece en rojo, tenemos que ir a este botón verde que dice Save. Al guardar nos va a mostrar el código de lo que estamos creando. Ya esto lo hicimos previamente en la otra sentencia, y le damos persistir. Al darle persistir vamos a ver creada nuestra tabla usuario. Vamos a refrescar un poco esto y acá vemos algo interesante. Fíjate que la tabla que creamos previamente pesa 8K en disco, la usuarios 2 pesa 16K en disco. ¿Pero por qué? Bueno, porque a la usuarios 2, como ves acá, dejamos el varchar abierto, y eso lo hice a propósito para que vieras el cambio de tamaño en la tabla, aun y cuando no tienen datos. Imagínate cuando tenga datos, esto va a ser mucho más grande. Entonces acá se ve lo que te decía del espacio de disco y la optimización de los recursos de nuestra tabla. Así que trata de siempre definir tus campos con un límite. Ahora bien, ¿cómo podemos eliminar una tabla de nuestra base de datos? Voy a crear esta tabla nuevamente, pero con usuarios 3. Bien, ahí creé la tabla usuarios 3. Ahora vamos a aprovechar y empezamos a borrar tablas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como vimos en el módulo anterior, tenemos el comando drop y podemos decirle qué tipo de objeto va a eliminar, en este caso tabla, drop table, y el nombre de la tabla, usuarios 3. Finalizamos con punto y coma. Recuerda que esto le dice al manejador que la sentencia termina aquí. Ejecutamos el comando y ya está, ya se borró. Vamos a ver si es verdad, vamos a refrescar acá y listo, ya está borrada nuestra tabla usuarios 2. Es tan sencillo como eso. El drop sirve para borrar bases de datos, tablas, secuencias, funciones y un gran etcétera. Del comando drop vamos a seguir hablando un poco más adelante, así que no te preocupes porque tiene muchas más funciones que la que acabamos de observar. Y recuerda dejar un comentario si te está gustando el curso. Ahora vamos a eliminar la tabla usuarios 2 utilizando la interfaz gráfica, como hicimos también con base de datos,
Es solamente darle clic derecho, suprimir, nos muestra este mensaje, le damos que sí y ya está. Ya se borró la base de datos. Y es tan sencillo como esto. Ya tenemos creada nuestra tabla usuarios y en el próximo módulo vamos a aprender cómo agregar data a esta tabla. Así que no te vayas del curso. No olvides darle muchas veces al botón de me gusta, dejar tu comentario y recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.